¿Cómo dice el versículo 4? Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán, dice la Escritura, consolación. Esa es la palabra de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, tu presencia está aquí, Señor, en medio nuestro. Habla a nuestras vidas, te lo pedimos. Tú estás aquí, tu presencia está aquí, Señor. Tú sabes, Señor, lo débil que yo soy, Padre. Pero tú eres el Todopoderoso. Tú eres Dios. Y tú hablas, Señor, a nuestras vidas. Oramos en Cristo. Amén. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos, dice la Escritura, recibirán consolación. No sé si recuerdan, si ustedes que estuvieron el domingo pasado, pero el domingo pasado se estuvo estudiando la bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Recuerdan? Sí, bueno, los que estuvieron acá. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y en esa bienaventuranza el Señor Jesucristo está proclamando que la salvación es por la gracia solamente y no por obras. En otras palabras, hermanos, el pobre espiritual, aquel que reconoce que está en bancarrota espiritualmente, es aquel que reconoce que no tiene ningún mérito, que si hay alguien que es rico es Dios, hermanos. De hecho, la Biblia nos habla, ¿no? Él es la fuente de toda riqueza espiritual. La carta a los Efesios nos habla de las riquezas de la gracia de Dios. Pero nosotros en nuestra humanidad caída somos pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Nuevamente, que no hay en nosotros riquezas espirituales, sino en Cristo Jesús. Solamente en Cristo. En la segunda bienaventuranza, en la mañana de hoy, se proclama que los que lloran recibirán consolación. Y yo debo recordarles una vez más, porque creo que el domingo pasado se les recordó también, pero debo recordarles que estas bienaventuranzas no están declarando cómo se sienten los cristianos. Esta bienaventuranza no está diciendo que los cristianos se sienten felices. Estas bienaventuranzas que están declarando cómo el soberano los ve a ustedes, cómo el soberano Dios nos ve a nosotros, quiénes somos realmente. Está hablando de el carácter de los creyentes, cómo son los creyentes y cómo viven los creyentes. Los creyentes somos bienaventurados porque somos benditos de Dios. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1. El Señor nos ha bendecido en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Hermanos, en Cristo Jesús. Así que las bienaventuranzas describen lo que en esencia es un discípulo del Señor Jesucristo. A los pobres espiritualmente, aquellos que reconocen que están desprovistos en sus fuerzas de la gracia de Dios, que no tienen méritos, el Señor dice, a esos les pertenece el reino de los cielos. Y seguido, amados hermanos, en virtud de la obra del Señor Jesucristo, los quebrantados serán consolados. Es asombroso, hermanos, cuando leemos estas escrituras. Saber que existe un tipo de quebranto, un tipo de aflicción que conduce realmente al verdadero gozo. Esta declaración confronta en un sentido al hombre natural, aunque obviamente también aquel que está en Cristo también lo confronta, pero especialmente esta declaración confronta al hombre natural, al hombre que no ha depositado su fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre natural, es decir, aquel que no puede discernir las cosas que espiritualmente, él busca de manera insaciable poder ser feliz. Él busca de manera insaciable la felicidad. ¿Pero dónde busca la felicidad? En el mundo, todo lo que le ofrece este mundo. Y el hombre natural piensa entonces que todo lo que le ofrece el mundo, para él esto, ¿verdad?, le llena de gozo.
Le llena de gozo mientras se deleita en el pecado. Miren cómo lo pone aquí el proverbista en el capítulo 2, versículo 14. Miren lo que dice el proverbio. Que se alegran haciendo el mal, dice el texto. Que se huelgan o que se divierten en las perversidades del vicio. ¿Sí lo leyeron? Se huelgan, se divierten en las perversidades. Y miren el capítulo 10 del Salmo 10, versículo 3 y 4. Salmo capítulo 10, versículo 3 y versículo 4. Miren lo que dice. Porque el malo, o sea, hay malos, hermanos, hay malos, la Biblia lo dice. El malo se jacta del deseo de su alma, es decir, se siente orgulloso de los deseos de su alma. Miren lo que hace el malo, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Y el versículo 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Hermanos, no hay nadie que busque a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Tremendo. Hermanos, mientras el malo se siente orgulloso por sus pecados y se deleita en el pecado y no busca a Dios, según el texto que acabamos de leer, el creyente llora y se contrista por su maldad. Cuando nosotros leemos esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, nosotros cuando leemos ese texto podemos pensar de manera muy rápida, de manera errónea. Aquí vemos, mira hermanos, tú estás llorando, ¿no? ¿Por qué? Bueno, tal vez por alguna adversidad que tienes. Estás llorando tal vez porque el negocio que tenías planeado no te salió bien y eso te llena de frustración y lloras. Mira hermano, aquí te dice bienaventurado los que lloran, porque Él te va a consolar. No hermano, es que, no sé, tuve una pérdida. Hay una aflicción, un dolor en mi corazón. Bueno hermano, la Biblia dice, bienaventurados los que lloran. Pero aunque sabemos que el Señor consuela a los quebrantados en medio de su aflicción y de su tristeza, este lloro del que habla aquí la Escritura es diferente. Y vamos a mirarlo, hermano. Este lloro trasciende al lamento natural que nosotros tenemos a diario en medio de nuestras situaciones. Yo quiero que ustedes mediten en algunas historias para poder entender a qué se refiere el evangelista Mateo narrando las bienaventuranzas del Señor Jesucristo y este lloro y quebranto. Si ustedes recuerdan en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, hay una historia que narró el Señor Jesucristo ahí, era una parábola. ¿Sí recuerdan esa historia? Del fariseo y el publicano. ¿Cómo empieza esa historia? Esa historia empieza diciendo que el Señor empieza esta parábola diciendo que a unos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, a unos que pensaban que eran ricos espiritualmente, a unos que pensaban que moralmente estaban bien, a unos que pensaban que estaban cumpliendo la palabra de Dios. Acuérdense, hermanos, acuérdense que estos fariseos y escribas, ellos pensaban que estaban obedeciendo, ellos pensaban que eran ricos espiritualmente hablando. Y entonces el Señor le dice, mira, dos hombres subieron al templo a orar, los dos subieron al templo a orar. Esta es una actitud piadosa, ir al templo a orar. Pero ¿qué dice? Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Aunque los dos iban a orar, uno tenía una reputación externa de ser un hombre de Dios, un hombre que va a la iglesia, un hombre que cumple, un hombre que obedece. Pero pero el publicano, que era un recaudador de impuestos, tenía una mala fama. Y obviamente era una mala fama que se había ganado porque muchos de los recaudadores de impuestos eran ladrones. Cobraban más de lo que se les pedía que cobraran. Pero no solo eso, se les reconocía como traidores.
Imagínense un judío, ¿verdad? Que tiene a un amigo que también es judío y es recaudador de impuestos, pero está trabajando para el bando contrario, para los romanos. Tú eres un traidor, o sea, yo no confío en ti. Y el Señor cuenta esta historia. Un fariseo, un publicano, los dos van a orar. Y miren cómo ora el fariseo. El fariseo ora para sí mismo. Y ora de esta manera. Miren lo que él dice. Dios, yo te doy gracias. Wow, empezó bien el hombre, ¿no? Dando gracias. Pero ¿por qué da gracias? Se compara con el publicano. Y él dice, yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Cómo son los demás hombres? Estafadores, injustos, adúlteros. Y dice, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana. Soy piadoso. Yo doy el diezmo de todo lo que gano. ¡Wow! Tremendo la actitud de este fariseo. Pero el recaudador de impuestos, cuando nosotros leemos y vemos aquí a este fariseo, uno diría, tremendo este hombre, ¿no? De manera externa, su vida, ¿cómo era? Muchos querían ser como los fariseos en esa época. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, él no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué este hombre no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo? Él estaba, no, él estaba viendo, él entendía que había una distancia entre Dios y él. Él lo único que podía hacer era, Señor, yo soy pecador, yo soy pecador, yo soy pecador, yo soy pecador. El texto dice, Dios, ten piedad de mí, pecador, sé propicio a mí, oh Señor. ¿Y cómo concluye el Señor acerca de esta historia? ¿Cuál de los dos se fue justificado? ¿El fariseo? ¿El recaudador de impuestos? Hermanos, en esa historia el recaudador de impuestos es ese pobre espiritual que se siente en bancarrota, que reconoce que es un infiel, que es un pecador, que no hay méritos en él, que no se puede acercar al Señor, que entiende que hay una distancia entre la santidad, la grandeza, el poder, la soberanía de Dios, la justicia, la fidelidad, la misericordia, el amor. Y él dice, oh, ¿quién soy yo, Señor? Soy un pecador. Él lo único que hace es, Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor. Él entiende su bancarrota espiritual. Él entiende que no hay méritos en él. Y entonces él reconoce su maldad. Él reconoce su pecado interior. Hermanos, en otras palabras, esa era una tristeza, un dolor profundo en el corazón de este hombre. Y es ese lloro del que habla la Biblia. Es esa contrición del espíritu. Es esa convicción de que no solamente somos malos, somos más malos de lo que pensamos. Somos terribles. En este texto no dice que bienaventurados los que han llorado. No dice así el texto, ¿verdad? ¿Cómo dice? Bienaventurados los que lloran. Es decir, hermanos, que el verdadero llanto y dolor por el pecado es constante. Nosotros continuamos llorando por los pecados que nosotros cometemos a diario. Así que este lloro y este quebranto es un lloro por reconocer la condición, la naturaleza caída que tenemos. El salmista David en el Salmo capítulo 51, él derrama su corazón delante de Dios. Y si ustedes miran, hermanos, el Salmo 51 es un salmo
de súplica. Es una oración de súplica a Dios. En los versículos del 1 al 4, él empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud, miren lo que él dice, de tus piedades. Yo no, borra mis rebeliones, lávame más y lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco. Él no dice, recuerden ustedes que esta es la confesión de David. Él no dice, no, no, hermano, lo que pasa es que yo no sé, el culpable quién sería de mi pecado. Las circunstancias lo permitieron. Es que yo me estaba bañando y de repente vi la mujer allá bonita, ¿verdad? Y fueron las circunstancias. Él no dice fue que, no sé, fulanito tuvo la culpa. Siempre cuando ocurre algo uno trata de buscar culpables externos. David dice, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado. Él dice, mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos, noten ustedes algo. Este Salmo 51 es hermanos, es la confesión de un creyente. Este es un creyente, pero él está diciendo que su pecado está siempre delante de él. Aunque el Señor ya lo había perdonado, él siempre recordaba sus pecados. Yo he escuchado mucho hablar del arrepentimiento y a veces hay gente que dice, hermano, el arrepentimiento significa que tú tienes que olvidarte y no puedes recordar tus actos pecaminosos. En mi opinión y a la luz de este texto, hermano, eso es mentira. O usted no recuerda sus pecados pasados. Usted debe recordarlos no para volver a cometerlos. Usted se acuerda de sus pecados no para volver a ellos. Reconoce su pecado. David dice, yo he hecho lo malo delante de tus ojos. David, un hombre conforme al corazón de Dios, llamado por Dios, ungido por Dios, bendecido por Dios. Pero él reconoce su pecado. Romanos capítulo 7, algunos teólogos han mencionado que supuestamente el escritor de Romanos 7 no pudo ser Pablo. Algunos liberales dicen eso. Porque Romanos capítulo 7 revela el corazón de un hombre contristo por su pecado, de un hombre que llora por su pecado, de un hombre que quiere agradar a Dios, pero él encuentra algo que hay todavía en su corazón. Pablo, si ustedes recuerdan, hermanos, un hombre piadoso, a quien el Espíritu Santo de Dios guió, inspiró para poder escribir 13 de las cartas del Nuevo Testamento. Y miren ustedes las palabras de este hombre en Romanos capítulo 7, versículo 15. Miren lo que él dice, las palabras de este hombre. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Lo que aborrezco. Él está diciendo que él aborrece el pecado. Pero él está reconociendo que eso es lo que él hace. Estas son las palabras de un creyente. Si ustedes miran al capítulo siguiente, Romanos capítulo 8, ¿cómo empieza el capítulo 8? ¿Recuerdan? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero en Romanos 7 él entiende que hay una tensión, que hay una lucha por el pecado y que hay cosas que él aborrece. Él aborrece el pecado. Pero él termina pecando contra Dios. Así que, amado hermano, esta tristeza, este lloro, esta contrición de espíritu es por nuestra condición. Somos pecadores, somos creyentes, somos pecadores, pero escuchen esto, hermanos. Este lloro y este quebranto debería ser para nosotros un estilo de vida. Y no necesariamente estamos hablando de obviamente, la aflicción por el pecado nos lleva a llorar. Pero muchas veces hay personas que son difíciles de llorar.
Yo no, yo casi siempre lloro. Ahí vemos aquí 2 o 3 que somos llorones. Así que tengan paciencia con nosotros mientras predicamos, ¿no? Pero hermanos, en otras palabras, es un estilo de vida que espera, que está esperando la plena redención. Está esperando la consumación. Pero él entiende que todavía hay luchas en su vida, en su corazón. Hermanos, el tipo de llanto al que el Señor nos llama en esta bienaventuranza conduce a la promesa del consuelo de Dios. ¿Vieron eso? El tipo de llanto al que Él nos llama a nosotros nos conduce a la promesa del consuelo de Dios. Esa palabra griega que se traduce ahí cuando dice que Él nos consuela. Bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Porque ellos serán consolados. Esa palabra griega es parakaleo. De hecho, se habla acerca del Espíritu Santo como el paracleto. ¿Han escuchado eso? Bueno, esa palabra significa llamar o invitar a alguien a ponerse al lado de otro. ¿Escucharon eso? Otra vez lo voy a repetir. Esa palabra significa llamar o invitar a alguien a ponerse al lado de otro. Hermanos, ¿qué significa eso? ¿Quién se pone al lado nuestro para consolarnos? Este consolar no es como unas palmaditas ahí, hermano, lo lamento. ¿Verdad? A veces nosotros queremos consolar a alguien, lo lamento, ¿no? Pero no puedes hacer nada por esa persona. Pero ese consuelo nos habla de la presencia de Dios. Allí Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, esa palabra se usa. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo va a ascender a los cielos y Él dice, hermanos, verdad, no se preocupen, es necesario que yo me vaya porque yo voy a enviar al otro, ¿recuerdan? Al Consolador. Ahora, si ustedes notan, Él dice, yo voy a enviar a otro. O sea, es decir, que por implicación Jesús es consolador. El Espíritu Santo es el consolador. ¿Qué significa esto, hermanos? Que tenemos la presencia de Dios, que tenemos a Dios mismo animándonos, exhortándonos, alentándonos para que nosotros vivamos para Él. El enemigo lo que hace es acusarte y señalarte. Él es el adversario, Él es el acusador de nuestros hermanos, dice la Biblia. Él es el enemigo del pueblo de Dios. Pero ¿qué hace Cristo? Cristo intercede por ti. Cristo intercedió por Pedro y le dijo, mira, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti. Yo soy tu consolador. Yo soy tu abogado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. El evangelista dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Hermanos, no sé si ustedes notan esa palabra en el texto. Y si alguno hubiere pecado, algunos dicen, hermanos, pero podemos coger ese texto para como que incitar a la gente de que tienen que seguir pecando. No, no, hermanos. Juan está presentando la realidad de que todos nosotros vamos a pecar. Que todos nosotros, incluso, amados hermanos, aunque no seamos practicantes del pecado, somos pecadores. Y Juan tiene que decirlo. Si alguno hubiere pecado, bueno, tenemos a un abogado, tenemos a un consolador que intercede por nosotros. Y ese abogado es justo. Él es el justo, ¿sí ven? A Jesucristo, el abogado justo. Él es el consolador. Jesús dijo ahí en Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, otro paracleto que te anime, que te exhorte, que te ayude a que tú puedas seguir perseverando. Así que, amados hermanos, a la luz
de esta declaración, de esta bienaventuranza, este lloro, este quebranto por el pecado, nos conduce a la verdadera paz, nos conduce al verdadero gozo. ¿Y quién otorga ese gozo, ese consuelo? Hermanos, Dios mismo. ¿Cuál es este consuelo? Este consuelo es el perdón de nuestros pecados. El rey David lo escribió de la siguiente manera. Allí en el capítulo 32, versículo del 1 al 2, él dijo: bienaventurado, ¿si ven? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo cubierto, o más bien ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, bienaventurado. Somos dichosos porque el Señor nos ofrece consuelo, nos ofrece perdón. Jesús prometió, dijo: venid a mí. ¿Quiénes? Los que estéis trabajados, los que estéis cargados, y yo, dice Jesús, los haré descansar. Así que, amados hermanos, estamos en Cristo, somos hijos de Dios, pero continuamos recibiendo el consuelo, el ánimo. El Señor nos recuerda que Él ha perdonado nuestros pecados y que necesitamos seguir avanzando en santificación para la gloria de Dios. Ahora sabemos que en un sentido último y definitivo, Dios consuela a los que lloran y promete glorificar a estos creyentes un día en el reino de los cielos cuando Él regrese o cuando nosotros vayamos a su presencia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Miren lo que dice: enjugará, es decir, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, ya no existirán más. ¿Qué está diciendo Juan, hermanos? Sí, llegará un día en el que ya no lloraremos más por nuestros pecados. Eso corrupto se vestirá de incorrupción. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y estaremos cara a cara disfrutando en plenitud de la salvación y del gozo que podemos recibir en Él, amados hermanos. Cuando leemos este pasaje de las Escrituras, recordamos esta historia del hijo pródigo, que al final era la historia de dos hijos perdidos. Pero especialmente cuando vemos al menor que pide la herencia. ¿Recuerdan ustedes la historia, no? Del hijo pródigo. Él pide la herencia y le dice: dame lo que a mí me corresponde. Y recibe la herencia. ¿Y qué hace? Se va de la casa del padre. Vive de una manera perdida, supuestamente, gastando el dinero en el disfrute de este mundo, en prostitutas, gastando el dinero. ¿Y qué ocurre con esta historia, hermanos? Se gasta todo el dinero y queda pobre, literalmente. Pero estando en esa condición de pobreza, él va a un lugar, ¿recuerdan la historia? Lo reciben. Ese era el hijo de un hacendado, de un hombre muy rico. Pero ahora este hombre está allí trabajando con mucha hambre, deseando comer de los alimentos de los cerdos. Era un trabajo indigno para un judío, ¿recuerda? Y él está allí deseando comer las algarrobas, la comida del cerdo. Y él comienza a pensar dentro de sí diciendo: oye, yo en la casa de mis padres, yo tenía abundancia de alimento, pero ahora ¿cómo estoy? Y él comienza a pensar, y dice la escritura literalmente, que volviendo en sí, él dijo: yo regresaré a la casa de mi padre. Y le diré: mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y eso es lo que él hace. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué está diciendo él? Él está diciendo: yo estoy en bancarrota espiritual. No tengo literalmente un peso. Pero además yo no puedo ir a mi casa y pretender ahora: mira, soy tu hijo
y dame de todo lo que tú tienes. Sin embargo, amados hermanos, este hombre regresa a la casa. Hermanos, este hombre regresa no con las pretensiones de un hijo, pero él llega y le dice todo esto a su padre. ¿Y qué hace su padre? Lo recibe, lo cambia, le da un anillo, le da vestido y le hace una gran fiesta. Tanto así que le manda a matar el becerro más gordo. O sea, es decir, al parecer este padre tenía, ¿verdad?, allí un becerro alimentando, porque él tenía la esperanza de que su hijo iba a regresar. Y cuando regresa, este hombre vuelve nuevamente a casa. Pero él llega a casa quebrantado, sollozando, llorando, reconociendo su pecado, reconociendo su maldad. Así que, hermanos, tú y yo somos esos pobres espiritualmente. Tú y yo, si estamos en Cristo Jesús, debemos llorar, debemos sentirnos contritos por nuestro pecado, por nuestra maldad. Yo no sé si a usted le habrá pasado, yo me imagino que sí. Pero muchas veces nosotros llegamos a unas conclusiones y el Señor nos recuerda y nos consuela nuevamente diciéndole: hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, arrepiéntete de tus pecados y vuelve nuevamente. Comenzamos a pensar que no somos hijos de Dios porque hemos fallado. ¿Y qué hace el Señor? Nos recuerda sus promesas, nos recuerda su palabra, nos consuela y nos anima para seguir adelante. Así que, en conclusión, amados hermanos, debemos comenzar a ver a Dios tal como Él es. Debemos comenzar a ver a Dios tal como lo es Él. ¿Quién es Él? Él es un Dios santo. En Isaías capítulo 6, si ustedes recuerdan, dice que en el año que murió el rey Usías, Isaías tiene una visión de la santidad, de la gloria de Dios. Y cuando Isaías, el profeta de Dios, el hombre más santo en sus días, ve la santidad de Dios, él dice: ay de mí que soy muerto, ay de mí que yo soy deshecho, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos, aunque era un profeta y habitando en medio de un pueblo inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él mira la gloria, la santidad de Dios y él reconoce que es un pecador. ¿Y qué ocurre después? Es purificado, es limpiado y sigue adelante proclamando la palabra del Señor. Es limpiado, es purificado, su culpa es perdonada y sigue avanzando. Hay un predicador llamado, ya murió, se llamaba Martin Lloyd Jones, y él decía que la manera de hacerse pobre en espíritu es mirar a Dios, es contemplar a Dios, es contemplar la gloria de Dios, su santidad. Y añadió: y esa también es la vía al llanto espiritual, contemplar a Dios tal como lo es Él. Así que tú y yo debemos orar a Dios que quite cualquier dureza de nuestro corazón que podamos tener hacia el pecado. No endurezcáis vuestro corazón, dijo el Señor. La Biblia dice: los sacrificios que Dios acepta son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado el Señor no despreciará. Salmo 51, versículo 17. Hermanos, debemos confesar nuestros pecados. Debemos sentir dolor por nuestros pecados, pero debemos apartarnos de nuestros pecados. El rey David escribió ahí en el Salmo 32, versículo 3 al 5. Él dijo: mientras yo callé, mientras no hablé, se envejecieron mis huesos. Y miren lo que dice: en mi gemir todo el día. Aquí está hablando de ese lloro. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Y dije: confesaré mis transgresiones al Señor,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, no hay mayor consuelo que el saber que tu pecado ha sido perdonado. No hay mayor consuelo saber, hermanos, que aunque tú batallas con tantas luchas, el Señor está de tu lado, consolándote como tu paracleto, que te apoya, que te alienta, que te anima, que te exhorta a que tú perseveres cada día. Ahora, amados hermanos, para el mundo, lamentarse por el pecado. Hermano, yo estoy seguro que si alguien viene por acá y ve al pastor llorando, o ve a alguien llorando, este man es un ridículo, llorando por el pecado, llorando. No, 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 no. Es un fanático, ese tipo tiene que ser un fanático. Esa persona tiene que ser un retrógrado. No está en la onda de la modernidad. Hermanos, y sabemos, miren ustedes, hermanos, yo sé que ustedes lo saben, habían películas que antes era prohibido en la casa poder ver ciertas películas. Pero hoy los hijos a veces dicen, pa, pero eso es normal. Pa, pero si eso lo ve uno todo el día. El hombre se ha vuelto tan insensible que ya no hay lloro por el pecado. Ahora hay risa por el pecado. Ahora hay gozo por ver a otros como viven en sus pecados. El salmista en el capítulo 119, perdón, digo, salen chorros, búsquenlo. Él dijo, salen chorros de lágrimas de mis ojos al ver la iniquidad de los perversos, al ver la maldad de afuera. Pero hay gente que se ríe del pecado de las otras personas, hermanos. Hoy, incluso muchas personas que confiesan ser cristianos no se escandalizan por el pecado. Pero tú y yo, amado hermano, debemos lamentarnos por el pecado. Debemos ir en contra de la corriente, no conformarnos a la corriente de este mundo. Recuerda, eso es el camino al gozo, al consuelo permanente. Así que recuerda en esta mañana, tú eres un bienaventurado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Amén. Padre, gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, gracias, gracias. Por recordarnos tu palabra, tus promesas, por recordarnos, Señor, que estamos llamados a afligirnos al ver todavía nuestra maldad, nuestros pecados. E incluso, Señora, al ver que hemos caminado tal vez tantos años en ti y todavía, Señor, hay tantos pecados en nosotros. Pedimos tu gracia, pedimos tu asistencia, Señor, para que cada día que pase, nosotros podamos vivir de una manera piadosa, de una manera justa, de una manera que honre tu nombre. Ayúdanos a poder ver el pecado como tú lo ves, a poder llorar, a poder lamentarnos, y que eso nos lleve, Señor, a poder servirte, a poder predicar tu palabra y a poder vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad para tu gloria, para tu honra. Trabaja en nuestras vidas y úsanos, Señor, como instrumentos de justicia. Úsanos, Padre, Señor, como luz y como sal en medio de un mundo corrupto y oscuro por el pecado. Úsanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén.